¿qué tal amigos de UPC TV? Una semana más en ese programa de entrevistas, de actualidad. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, amigos. Estamos en semana 15, Martín. El final. Ya el es final. el previo, ¿no?, a los finales que se van a dar en la semana 16. Por fin. Sí, por fin para muchos, porque ya eso significa que ya culminamos el primer ciclo del año. Así es. Y bueno, los estudiantes tienen que ponerse las pilas, ¿no? Algunos tensos tenemos en Algunos estos días. tensos, sí, preocupados, porque, claro, muchos trabajos hay que presentar, ¿no? Y poco sueño también. Claro, Por porque ahí, hay una digo. acumulación de bastantes cursos, ¿no? Sí, es verdad. Pero en todo caso, creo que con orden, ¿no?, una buena organización, pueden afrontar bien su semana de Seguro. exámenes. Ahora, han tenido mala suerte algunos. ¿Por qué? Porque coincide con la Copa América. Entonces, claro, algunos quieren forzar esto de ver los partidos, como es natural. Bueno, el sábado. El sábado juega Perú. Hemos tenido una primera ronda complicada, ¿no? Sí, No una- necesariamente tan negativa como la pintan, Manuel. No, Creo, a ver, ¿no? el primer partido que debimos haberlo ganado, lo empatamos 0-0, que fue un punto. Y el partido con Bolivia, donde Perú jugó muy bien. Yo no estoy me tan de parece. acuerdo contigo que debimos haber ganado el partido con Venezuela, porque Venezuela es un equipo que ya impone cierto respeto. Sí, ¿eh? pero Ya me no es refiero, el me refiero Venezuela. que, digamos, en ese grupo era necesario arrancarle, digamos, Eso 3 sí, puntos a eso sí, Venezuela. eso sí. Porque con Brasil es el más difícil. Y bueno, lo que pasó con Brasil, bueno, nadie lo preveía. No. Yo creo que fue un accidente. Tavares, el entrenador de Uruguay, que es el equipo de la selección con el que vamos a jugar, dijo, y esto es un accidente. Perú no pierde así de una manera tan fácil. No, Perú no ¿cierto? es para que le metan 5 goles. Tal vez Perú lo afrontó de una manera equivocada, ¿no es cierto? No se le puede jugar a Brasil de tú a tú. Sí, me como parece que Gareca ser, se excedió en cuanto a entusiasmo sí, y pretendió jugarle de igual a igual. sí. Y al final te das cuenta, ¿no? Perú empezó a cometer errores, sobre todo en el primer gol, un error infantil. Sí, ¿no? Y bueno, ya el segundo, lamentablemente no tenemos mucho argumento para defender a Galese. Es que no hace falta defenderlo, lo que pasa es que un arquero que falla recibe un gol, ¿no? Cuando fallan los demás, siempre hay los demás. Pero no debe jugadores. fallar en esas instancias, Sí, no, porque no, ha sido un es- obsequio. Sí, fue un Ha sido obsequio. un regalo para los brasileños. Ya después del 2-0, ¿no? y sobre todo cómo se generó ese gol, ¿Cómo ya el haces? equipo estaba impactado. Sí, ¿cómo haces para Ya remontar vinieron los eso? 3, Sí. sin ningún problema. Ahora, ojo, Galese tapó un penal. Efectivamente. Iba a ser efectivamente. 6-0. Y luego fue ESPN, la cadena internacional, lo acabamos de ver, Manuel, ha elegido a Galese como uno de los destacados de la primera ronda, pese a los 5 goles, ¿no? Y pese a A ese pesar error, de ¿no? los 5 goles. sí. Entonces, bueno, luego ahora se viene Uruguay. Yo no soy tan pesimista como la gente, ¿eh? Incluso yo he escuchado a personas, alumnos, además, que han argumentado en que no merecíamos la clasificación, lo cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que la merecíamos porque hemos logrado 4 puntos. Así es. ¿No? Y ya está. Fíjate en el caso de Paraguay. Exacto. Ya se estaban yendo de su país. Sí, no, lo habían llamado al aeropuerto, casi, Han pasado con 2 puntos. con 2 empates. ¿no? Y Mal, nosotros además, ¿no? pasamos con 4, ¿no? Sí, pues. Con un empate, una victoria. Bueno, el tercer partido nos ganaron. Y Argentina también pasó con 4 puntos. Y Argentina no está muy bien, ¿no? No está muy bien. Le ha costado ganarle a Qatar. Brasil-Paraguay, claramente Brasil, parece ser. Sí, ¿no? pero no te olvides que Paraguay siempre Sí, cañón. le hace la pelea a Brasil. Cierto. Igual que Uruguay. Es verdad. Igual que Uruguay. Luego tenemos Argentina-Venezuela. Donde va a ser difícil. Yo no apostaría por Argentina como parece ser lo lógico, ¿no? Yo creo que Argentina va a ganar, pero sufriendo. ¿De acuerdo? Me parece. Bien. Me parece. Ok. Sufriendo. Bueno, Sí. Perú-Uruguay, yo creo que Perú le puede Perú hacer le un puede buen- ganar. Sí, yo creo que también tiene argumentos. Ahora, Sí. me da mucha pena que Jefferson Farfán se haya ido lesionado. Es verdad. Lo van a operar. Lo vamos a Y operar. parece que va a estar fuera Unos de buenos circulación 6 probablemente, meses. sí. sí. Y luego el Colombia-Chile, que es el partido estrella, diría yo, de estas... de Voy estos por cuatro. Colombia. Voy por Colombia Colombia. suele decepcionar, ¿eh? Fíjate en el Mundial. Era el equipo, ¿eh? Sí. Y luego le hizo Pero yo un- creo que para esta Copa América, Vamos a ver. frente a Chile, me parece que Colombia se puede imponer. Ha jugado una muy buena Le ganó a primera Argentina 2-0 de manera muy rueda. categórica. Claramente. Sí. Pues bien, el fútbol siempre nos apasiona. Seguramente en las siguientes ediciones de este programa, Manuel, vamos a poder hablar de Sí. quiénes han sido los ganadores. Y ojalá de que estos hablemos partidos. de un Perú que haya un tenido Perú- una actuación interesante con Uruguay, que le haya ganado. Perú-Colombia, tal vez, en semifinales. Perú-Colombia, ¿no? sí. Porque se cruzarían el ganador de Perú, Uruguay, se cruza con el ganador de Colombia-Chile. Sí. Vamos a ver. Perú tiene que volver al nivel del Mundial. Sí, sí.
Y lo que también vamos a tener que hablar, Manuel, en las próximas ediciones, y así lo vamos a hacer, es de la coyuntura, que parece que ha bajado un poco la temperatura, que es así, ¿no? Pero esto... La temperatura política. La temperatura política, pero esto no es una constante, ¿no? No, Así que porque vamos a hablar de eso también. en cualquier momento podemos tener otra vez un escenario crispado. De nuestro querido Congreso. Sobre todo, ¿verdad? porque son Querido entre hostilidades, comillas, ¿no? Sí. o niveles de conflictividad que provienen del Congreso, ¿no? Así es, Manuel, pero ahora mismo tenemos un programa creo que muy interesante. Tenemos a dos muy Sí. buenos invitados, Manuel. Bueno, nuestro primer invitado o primera invitada es Vera Lenz, nuestra destacada fotoperiodista, Así es. una de las fotoperiodistas más importantes del país, que es docente acá en la UPC, en la carrera de Comunicación y Periodismo, en la carrera de Fotografía. Así es. Entonces, con ella vamos a conversar acerca de la exposición de fotografías personales de su mamá. Así es. Su mamá también fue fotógrafa. Muy destacada, además. Así es, y fue dueña del estudio Janet, un estudio muy conocido en Lima. Hablaremos de eso. Vamos a hablar de eso con ella. Y también vamos a hablar con nuestro ex alumno, Así es. Jan Calcina. Jan Calcina es autor de un libro que acaba de terminar para una versión comercial sobre el incendio de las Malvinas. Entonces, me refiero a estas galerías donde fallecieron lamentablemente dos muchachos, Dos ¿no? muchachos, que sí. trabajaban Trágico, en ¿no? condiciones pero totalmente impropias, ¿no? Infrahumanas, Dentro de por un supuesto. container, Sí, no, horrible, horrible. en fin, una esclavitud del siglo XXI. Así que Él ha revelado una serie, digamos, de aspectos que deberíamos reflexionar, ¿no? vamos a sobre hablar, las condiciones vamos a hablar laborales de eso. estas personas. va a ser muy interesante, porque Sí. no solamente en la parte periodística, sino también lo que tú dices, la situación infrahumana en la que muchas Así personas trabajan La informalidad en el país. nuestro país. ¿no? Así es. Entonces con él vamos a conversar también el día de hoy en el programa. Así que hacemos una pausa, Manuel, Sí, hacemos una y pausa, volvemos volvemos. en unos minutos. ¿Qué sería de la humanidad si no existiera la innovación? ¿Qué sería de nosotros sin la transformación, la solución, la proyección a un futuro mejor? El mundo de la innovación es infinito y para explorarlo necesitamos innovadores. Mentes capaces de generar el cambio en beneficio de todos. Mentes libres, intrépidas, inconformes y creativas. Sabemos que innovar no es lo mismo para todos. Y es que innovar no es para todos. Es solo para los que se atreven a encontrarle nuevos significados. Es crear en los lugares más inesperados. Es transformar lo que dabas por perdido. Es crear las reglas del juego. Es acercarse a las personas y conectar con ellas. Ellos saben de innovación y creen en sus diferentes significados. Tienen el impulso para crear un mundo diferente, liderando el cambio, convertidos en innovadores. Formamos profesionales diferentes. Exígete, innova, UPC. Tres, dos, uno, va. Bien, amigas y amigos, volvemos a UPC TV y como tú anunciabas, Manuel, tenemos a la gran fotoperiodista Vera Lenz, profesora de esta universidad también. Vera, bienvenida. Gracias por la linda invitación. Sí. Y fíjate, Manuel en su presentación en el bloque anterior hablaba de dos cosas muy importantes. Primero, que efectivamente se está preparando, tú estás preparando una exposición en el Centro Cultural Inca Garcilaso del centro de Lima, en el Girón Sí. Ucayali, pero además es una exposición de fotografías de tu madre. Y Sí. tu madre, Ana Rosa Geriguel, ¿no? Sí, sí. Espero pronunciarlo más o menos bien. Sí, ¿no? sí, está bien. Sí, está bien. Era una mujer que firmaba como Janet, o mejor dicho, Claro, sí. su estudio se llamaba Janet, Sí, ¿no es claro, cierto? sí, sí. Y además lo comentábamos antes de cámaras, había muchísimo, o hay muchísima gente que tiene fotografías de la casa Janet, del Sí, estudio Janet. Sí, sí, no, tuvo un éxito impresionante, ¿no? Porque, bueno, fue una excelente retratista, ¿no? Ujú. Y además que ella recibió su maestría, ¿no? de la Münchner Fotoschule, ¿no? Ujú. De München, o sea, es una que se fundó en 1800 más o menos y acabó en el 2000, ¿no? Ajá. Porque entonces, pero ahí está su nombre en esa lista, ¿no? de la Münchner Fotoschule, ¿no? Ujú. Y claro, o sea, tuvo toda esa disciplina, pues, de Ahora, tu padre llega- excelencia, de excelencia técnica y de excelencia también de temática, Ujú. ¿no? O sea, porque ellos les daban todo tipo de De retratos, por sí, ejemplo, en este sí, caso. bueno, retratos y también temáticas Mm. como la ciencia
y la tecnología y la naturaleza, o ellos tenían constantemente muchos, o sea, en sus trabajos que he visto, ¿no? Son cosas prácticas que hacían, ¿no? Pero que no se ha podido usar todo pues en la... Para ella ha llevado, digamos, su trabajo de fotografía desde la época en que estaba en Alemania, ¿no? Claro. Durante la guerra incluso ella tiene retratos, tiene tomas de la destrucción que fue producto del bombardeo, ¿no? Sí. A Berlín. No, Y no, no, Múnich, no, Múnich, Múnich, Múnich. no, porque ella estudió en Múnich y después consiguió un trabajo, porque tenía que trabajar, ¿no? En esa época no podías estar sin trabajo, pues, ¿no? Porque ella acabó sus estudios en 1939. Ajá, ¿no? inicio O sea, de la justo en Segunda el Guerra. inicio de la guerra. Sí, entonces ella cuenta que estaba tomando fotos ya tenía el trabajo en el Landesamt für Denkmalpflege, que es el Instituto de Cultura de München, más o menos, ¿no? Ahí estaba trabajando y tomaba fotos de las Madonas, de todo lo relacionado con las iglesias y las instituciones culturales. Y ella estaba tomando fotos ahí con su cámara de placas, tenían que tomar, ¿no? Claro. Entonces ella decía que veía que alguien venía en una bicicleta, ¿no? Y que estaba gritando algo y no podía distinguir lo que estaba diciendo, y cuando ya se estaba acercando estaba gritando, ¿no? Der Krieg ist ausgebrochen, o sea, ha empezado la guerra. Ajá. Y eso fue, pues siempre Fíjate. ella me contó eso, siempre Ahora, claro, sí, ¿no? Entonces ahí ya ella empieza, 39. ella trabaja en ese instituto, ¿no? Tomando fotos de cosas de artísticas, de estatuas, y antes, claro, era estudiante, ¿no? Entonces también tomaba fotos, pues se salía, tenía que hacer Claro. sus... También muchos retratos de personajes, ¿no? Tú nos Sí. habías enseñado hace un momento unas fotografías. Comentábamos de dos niños con estos carritos Así es. que deben ser carísimos hoy en día. De lata, Pero- ¿no? Pero esos famosos autos de lata de aquella época, ¿no? Así es. Pero eso ya era algo personal que hacía por su cuenta, Claro. ¿no? Eso no era... No eso formaba quizá- parte de su trabajo. Claro, eso no era parte del instituto, ¿no? El instituto era cosas sumamente culturales, ¿no? O sea, ella también, por ejemplo, con un profesor, ¿no? Con un académico de la historia de Bavaria, hizo un libro que nunca lo he visto todavía, ¿no? Porque sobre las Madonas de Bavaria, ¿no? O sea, tenía que retratar, las retrataba casi como personajes, ¿no? O sea, iluminaba muy bonito las estatuas, ¿no? Porque así nomás no le tiraba así cualquier luz, ¿no? Sino ya les daba como personas casi, ¿no? O sea, entonces, claro, eso tenía otra... Ahora, tu madre tiene una influencia de su padre, ¿no? De tu abuelo, que también era periodista. Sí, o sea, en el sentido de que mi mamá quería ser actriz, mi mamá no quería ser famosa, ¿no? Y él le dijo, no, güey, no, o Ni sea, hablar. no, un oficio, ¿no? Entonces ella él era realmente un humanista, un intelectual, ¿no? Con libros, ¿no? Y las fotografías le hacía de lado, ¿no? De Sí, acuerdo. tomaba así, no revelaba, así hacía. Ahora, tu abuelo había estado en la Primera Guerra Mundial como enfermero, si no me equivoco. Sí, estuvo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda ya no participó, ¿no? Ujú. Y pero en la primera fue, ¿cómo se llama? Enfermero, ¿no? Ahí tengo todavía una foto de él con su... Ah, sí, con su de la cosa Primera Guerra Mundial. Sí, pues, sí. Ah, Fue, y luego su historia durante la Segunda Guerra Mundial, seguramente muy traumático también, me dices que posiblemente, porque no hay todas las pruebas, fue detenido también por la policía nazi de aquel momento porque él trabajaba en un diario de Frankfurt, ¿no? Sí, pues, sí. No, o sea, esa parte no la tengo clara, Ujú. desgraciadamente no pude hablar Claro, con es él. O sea, difícil. sí, pues porque nadie me contaba nada, ¿no? Porque yo sí lo he conocido, ¿no? O Ah, sea, sí. él siempre tenía como en esos grabados antiguos que una persona intelectual no está rodeada de los 4 lados de libros, ¿no? Sí, ese era su estudio, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Entonces, ¿qué me preguntaste? Sobre la posible detención de tu Sí, abuelo, ¿no? sí, pues porque él después salió cuando ya, parece que en el año, no sé en qué año exactamente, pero mi mamá cuenta que ella vio que de una ventana, ¿no? Habían sacado a los editores y a los ¿cómo se llama? Y periodistas de la Frankfurter Zeitung,
y los arriaban los Hitlerjugend, ¿no? La juventud hitleriana, ¿no? Los arriaba por la calle gritándoles, golpearles en el hocico, ¿no? O sea, ella vio eso, entonces también... Toda esa violencia, ¿no? Sí, toda esa violencia, ¿no? O sea, porque tú me preguntaste, ¿no? Que estaba muy, ¿cómo se llama? La foto de mi mamá, que estaba muy... Lo que pasa es que conversamos sí, ayer muy con dura, Vera, ¿no? nos Sí, encontramos sí. acá en la sala de profesores y ella me enseñó una foto de su mamá. Y yo le decía, tu madre tiene un rostro muy duro, ¿no? Entonces me dice, bueno, eso tiene que ver con la época. Seguro, ¿no? Sí, sí, Los porque momentos era son súper difíciles. Ahora, luego tu madre llega en el 46 al Perú, es decir, muy poco después Sí, de sí, terminada la Segunda sí. Guerra, y muy rápidamente, porque en el 49 llega en el 46, y en el 49 funda este estudio, ¿no? Estudio de Janet. Empiezan, alquila la casa, ¿no? Ya Desde el inicio en la calle Atahualpa, en Miraflores, Sí, muy pues, cerca sí. a Pardo, ¿no? Sí, se enamoró de esa casa. Sí, Y claro. no quería irse. Y ya después la botaron ya. Ahora, el estudio, ¿no? Foto Janet se convierte en uno de los estudios más solicitados de Lima, ¿no? Sí, sí. Sí, porque A ver, han retratado pues a un universo muy amplio de familias. sí, sí, Entre es los súper- Prados, por ejemplo, ¿no? Sí, los Prados. El tío Johnny también vi unos archivos, sí, que es un Ledgard. un conductor, ¿no? Un conductor, ¿no? De programa para niños. En los El años, consumidor de leche. años 60, 70, ¿no? El tío Johnny. Sí, incluso 80 tal vez, ¿no? ¿Puede ser? No. Sí, sí, Digamos, podría ser. que tomaba leche al final de sus programas, ¿recuerdas? Claro. Ah, sí. Claro, sí, con su yo no terno rayado. Yo no, Sí, yo no pues, lo sí. recuerdo. Yo no lo veía. Yo no vi pero el tío mi Johnny. Pero en fin, En los archivos. en los archivos. No sé muy bien qué estás queriendo decir, pero... De pronto tú veías el tío Johnny. Claro, eso. Yo no lo veía. Pero bueno, a partir, digamos, de ese tipo de conexión con la sociedad limeña, lo que quería preguntarte era básicamente cómo tu mamá empezó ese proceso para que el estudio Foto Janet sea una realidad. Porque Martín bien lo ha dicho, o sea, en poco tiempo ella, digamos, articula la sociedad limeña y empieza a trabajar. Sí, En ella, una época sin redes sociales y esas cosas donde... Y una era época por durísima, word of porque mouth, ¿no? Word Viene of la mouth. dictadura con Odría, ¿no? ¿No? O sea, era Boca a boca, ¿no? su excelente trabajo, se Sí, hablaba por ella, ¿no? Ujú. O sea, también su innovación, porque a ella le gustaba tomar las cabezas un poco más grandes, ¿no? Que en Ujú. esa época, por ejemplo, los bebés los tomaban más sentaditos, ¿no? O sea, Ujú. que ella también hacía eso, ¿no? Pero ella tenía los headshots, ¿no? O sea, más grandes, ¿no? Con más expresiones, más, ¿no? Hacía su librito también, el librito, Claro, a los me niños, acuerdo, ¿no? claro, sí, ¿no? sí. O sea, ese también todo Como el acordeón, ¿no? Sí, el Sí, acordeón claro. que eran con cabezas grandes. Entonces, Sí. esas son innovaciones, ¿no? Que ella, ¿no? Que tenía. Trajo acá al Perú. Sí, pues, sí. Y siempre estaba innovando, porque como te dije, ¿no? Como he sido casi su modelo siempre, o sea, todo me ha tomado con molesta, alegre, descontenta. Ahora llegó un punto en el cual ya te hartaba que ser la modelo de tu mamá. Un poco, pero no tanto, porque realmente ella me ha tomado las más lindas fotos que tengo, ¿no? Ujú. ¿No? O sea, Ahora, ¿cuál era realmente, aparte del ángulo, de unas cabezas o tomas muy cercanas al rostro de la persona, qué más caracterizaba esta fotografía? ¿Tal vez la luz? Bueno, ella sí tenía esa excelente manejo de luz que yo no lo he tenido tan bien. Yo he tenido que hacerlo más con flash meters, ¿no? Así, ¿no? Ella ha tenido ese knack, ¿cómo se dice? ¿No? De poder realmente iluminar personas, ¿no? O sea, porque ella empezó con lámparas y las fotos de lámparas son bellísimas, ¿no? Porque muchas veces se ves fotos de lámparas y dices, Dios mío, ¿no? Que han hecho, ¿no? Pero que les da una linda luz, ¿no? O sea, y no es así una luz plana, sino tiene varias, ¿no? Iluminaciones, o sea, un manejo de luz excelente, ¿no? Que yo, como yo seguí después por unos años su estudio, yo también me puse a aprender así, a tratar de hacer eso, ¿no? O sea, pero he tenido que hacerlo con flash meters y todo eso, ¿no? O sea, no he tenido esa habilidad que ella tuvo. Yo tengo otras habilidades, Había pero un ojo esa sí, diferente, ¿no? un Obviamente. ojo impresionante, ¿no? Para la luz, ¿no? Que eso es, y como digo, el mejor ángulo
es lo que le dio el éxito, ¿no? Porque hay gente que te toma fotos y que dicen, ay, bueno, es así ha salido la foto, pero Claro. y no es así, pues es buscar realmente poder ver, ¿no? O sea, las estructuras Claro. de las caras, o sea, ¿no? ¿Cómo tú sacas un mejor ángulo? También de personas de edad, ¿no? De todos, pues, no más de personas jóvenes y bonitas y de niños, ¿no? Ah, No. estas fotografías, esos retratos, Vera, sin duda parten de una influencia, ¿no? Y tengo entendido, corrígeme, que tu madre tenía mucha influencia de Richard Avedon, ¿no? El fotógrafo estadounidense que tenía también muchos retratos y que se caracterizaba también en fotografiar familias y personas, ¿no? Bueno, eso ya viene acá en el Ujú. Perú, Acá en el Perú, ¿no? Sí, ¿no? pero Muchos sus mucho influencias tiempo son después. más de Europa, De pues, acuerdo. ¿no? Más de Alemania, ¿no? Claro, de Sí. Alemania, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese grupo? Del Bauhaus, Ah, el o sea, Bauhaus, sí, claro, Bauhaus, claro. todos los, ella también se traía, cuando ella viajaba, se traía todas las revistas últimas de técnica fotográfica de Alemania, y compraba revistas alemanas. Bueno, tu mamá americanas. siempre ha sido muy inquieta, porque Sí. cuando llega acá al Perú no es que se queda confinada a Lima, sino más bien que viaja al interior del país. No, ella primero vive ¿no? en Cerro de Pasco, Oh, pero mira. no fue bien el matrimonio. Entonces ella se separa y entonces empieza su vida dura, ¿no? De que tiene que Salir ¿no? adelante, claro. salir adelante en un país que no habla el idioma, pues, ¿no? O sea, que tiene que, ¿no? Y era dando lo mejor siempre, mejorando. Y como digo, siempre he sido su modelo. Quiero probar esta luz a las 9 de la noche, ¿no? Claro. No, o sea, Pero me refería no, a que ella, a ver, su trabajo fotográfico traspasa la frontera de la capital, o sea, Exacto. viaja al interior, va a la Sí. sierra, Sí. tiene una serie de retratos muy lindos, ¿no? Sí, Que han sí. sido desarrollados en esas partes del país. Sí, a mí ahora por ejemplo he encontrado, o sea, lo que estoy haciendo en la expo acá ahora, he encontrado, ¿cómo se llama? Negativos Ujú. antiguos que ella nunca me había enseñado, Oh, ¿no? Y muchas de esas fotos, realmente que viaja al interior de París, 1948, viaja a Ayacucho, Cerro de Pasco, ¿cómo se llama? A La Oroya, Ayacucho y creo que Cusco también, ¿no? Ujú. Así hace todo un viaje así. un Perú eso. totalmente diferente Sí. de hoy, ¿no? Sí, totalmente ¿no? diferente. Y entonces ahí hay fotos interesantes, ¿no? Porque tengo ahí de Pisa, la iglesia de Pisa ya no existe, porque yo fui el 85, creo que el 86 para trabajo de una revista alemana, ya no existía, ya no estaba esa capilla. ¿Le preguntaste a tu madre por qué le puso Janet a su estudio? Bueno, a ella le gustaba la cultura francesa, ¿no? Ah, de acuerdo. Las cosas francesas, ¿no? Pero también, también el nombre Generose o las cosas, tampoco no era muy popular ser alemán, ¿no? Ujú, Un poco, ok, ya, un bien, poco bien. eso, ¿no? De acuerdo. Pero también que el nombre Generose, pero ella nunca denegó de ser alemana, Lo ¿no? ujú. Eso no lo ha hecho, no ha cambiado. Ella siempre ha dicho que es alemana, ¿no? O sea, que no Acá en el Perú nunca hubo algún tipo de situación donde le dejaron entrever cierto rechazo a los alemanes, porque teníamos la Segunda Guerra Mundial muy cerca, ¿no? Sí, Ella pues llega sí, en el 46. habían comentarios de algunos clientes un poco, Ya. pero era de un vecino, ¿no? Ya. Ah, sí. En todo caso estamos hablando de episodios esporádicos. Sí, ¿no? porque ella tuvo toda, o sea, tuvo toda la comunidad extranjera que realmente le gustó su trabajo. Ahora, este proceso de elección de fotografías ha tenido que ser arduo, porque el Sí. archivo de tu mamá es inmenso. Es más, Sí. gran parte del archivo no se encuentra acá en el Perú, sino en España, ¿no? Sí, En la sí. casa que tenía en Alicante. Sí, en Altea. Aldea. ¿Ya? Ajá. Entonces, ¿cómo ha sido para ti trabajar con este material y poder dar a luz? Porque son aproximadamente 70 fotografías las que Sí, se van a sí. exponer Sí, en el Centro Cultural Inca Garcilaso. Primero, o sea, hace años ya he estado escogiendo un poco todo lo que es su trabajo personal, ¿ya? O sea, que porque no el trabajo, ¿cómo se llama? No el trabajo de estudio, ¿no? Entonces eso ya lo he estado coleccionando. Tengo todavía una cantidad en España, pero he estado coleccionando eso. Entonces de ahí empecé a
seleccionar, ¿no? O sea, y ha sido muy difícil porque es siempre mirar negativos, y eso es muy difícil. Y esta selección, Vera, la vamos a poder ver en la exposición que se inaugura el 4 de julio en el Centro Cultural Inca Garcilaso, que en el Girón Ucayali, 391 en el centro de Lima, al lado de Cancillería, que va al a lado ser, del Tortable. según nos has dicho, todo julio y todo agosto. Sí, Sensacional, sí. perfecto. Va a ser una oportunidad perfecta para ver cómo se trabajaba justamente en aquellos años, ¿no? En fotografía. Sí, sí. Pues todos los alumnos y alumnas de Manuel ya saben que a partir entonces del 4 de julio podemos ir al Centro Cultural, ¿no es cierto? Inca Garcilaso, ¿no es cierto? A partir del 4 de julio. Muchas gracias, Vera, por muchas tu gracias, visita. gracias, soy Martín, gracias Manuel. Muchas gracias. Súper, me encantó. Gracias. Pues bien, amigos y amigas, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Para lograr una buena foto, a veces hay que primero dejar de lado la cámara. No solo se trata de apretar un botón, sino de acercarte a las personas y conectar con ellas. Soy Mónica Suárez, egresada de Comunicación y Publicidad de la UPC. Trabajo como especialista en comunicación visual en Finlandia y como fotoperiodista retratando comunidades indígenas alrededor del mundo. Programa y ahora vamos a presentar a Jan Calcina. Jan es ex estudiante de la carrera de Comunicación y Periodismo y es un autor. Él va a publicar ya acá unas semanitas su libro sobre la Galería Las Malvinas. Como ustedes saben, en el año 2017, en junio, ¿no? 22 de junio del 2017 ocurrió una tragedia en esas galerías donde murieron pues dos jóvenes que trabajaban dentro de un container. A partir, digamos, de esa tragedia, a Jan le interesó, pues, cubrir e investigar todo aquello que tenía que ver con la informalidad. Pero bueno, él nos va a explicar al detalle cómo surgió esta investigación y cuáles fueron los hallazgos, pero ante todo, le queremos presentar. Jan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Manuel. Gracias, Martín. Bienvenido, Jan. De verdad que agradecido por la invitación, sobre todo a ti, Manuel, que te conozco no solo como docente, que llevo cursos contigo, sino también ahora como amigo. No me hace llorar, ¿no? Al aire. No, así que te agradezco. Es de lágrima fácil. Sí. No, pero igual, ¿no? No hay que ponerse, no hay que ponerse. No te he visto llorar. Cuando Perú le gane a Uruguay, vamos a llorar todos. Creo que ahí todos vamos a estar emocionados. Mira, Jan, Manuel ha hecho la perfecta presentación, y además las Malvinas, hemos tenido incendios muy trágicos en el Perú, ¿no? Sí. Hemos tenido, por ejemplo, lo de Mesa Redonda, con casi 300 muertos. Sin embargo, esto de las Malvinas tenía nombre y apellido, ¿no? Era Jorge Luis Guamán y Jovi Herrera, los dos chicos que fallecieron en este container, como decía Manuel, en un caso pues trágico, ¿no? ¿Cuál fue tu motivación para contar una historia que claramente la prensa no estaba contando en toda su profundidad? Sí, yo podría empezar contándoles tal vez una infidencia. Yo, justo al comienzo del ciclo, yo perdí un familiar, un ser muy querido, que era mi tío. Era casi como un hermano para nuestra familia, mi tío Richard. Y estaba muy tocado y conmovido con el tema de la muerte. Entonces, cuando yo llevo el curso con el profesor Joseph Zárate, que le mando un saludo, seguramente va a ver este programa, él nos plantea algunos temas al inicio del curso, mismo al estilo de Julio Villanueva Chan cuando comenzó acá la carrera. Y justo cuando él menciona el tema del incendio en las Malvinas, en la Galería Nicolini, a mí se me viene a la mente justo lo que pasó con mi tío. Claro. Entonces me genera cierta sensación de empatía con lo ocurrido con estos jóvenes. Pero es a partir de ahí que la primera meta que yo me puse al intentar acercarme a esta historia fue jamás reducirlo al sentimentalismo. Fue una de las cosas que me planteé desde el arranque, porque creía que le restaba valor a la historia. Que forma parte del rigor periodístico, al final de cuentas, ¿no? Correcto. Forma parte del rigor periodístico, pero siempre en la calidad de ser humano. Exacto. Uno siempre se toca y se conmueve con este tipo de situaciones. Ahora, Jan, ¿cuáles fueron los primeros pasos que tuviste que dar? Porque justamente es a partir de ahí, del inicio, donde uno tiene muchas dudas, ¿no? ¿A qué fuentes recurrir, no?
por dónde enfocar el tema, porque al principio como que todavía hay una incertidumbre, ¿no? Sí, correcto. Más allá de que sabemos, claro, que ha habido una tragedia, pero ¿cómo vas a abordar la historia de esta tragedia? Sí, el enfoque, ¿no? Ujú. ¿Dónde está puesto el foco? Eso fue justamente una de los grandes retos que afronté al iniciar esta historia, porque uno cuando intenta abordar, sobre todo tal vez en mi caso, que soy una persona que recién está comenzando, soy un periodista en ciernes, pero cuando abordas esa historia quieres contarlo todo a veces, ¿no? Quieres contar absolutamente todo lo ocurrido con el evento, pero siempre uno tiene que girar en base a un enfoque específico. Entonces, cuando yo intenté primero contactar con las familias, había mucha reticencia para hablar conmigo. Se sentían un poco desconfiados porque, de hecho, ellos dijeron, hemos hablado con tanta gente de la prensa y realmente no hemos recibido casi nada de ayuda. Claro. Entonces había cierta distancia desde el inicio. Y poco a poco, cuando yo fui visitándolos, cuando me fueron viendo cada vez más seguido, se sintieron un poco más en confianza. Y es ahí donde empezamos a generar cierta comunicación, ¿no? Sobre todo con la familia de Jorge Luis Guamán, que es la familia que, digamos, tuvo más apertura desde el inicio. Para darte información, además. Sí, y ahí cuando hablé con ellos, yo me di cuenta de que había un tema que iba más allá de lo ocurrido en el incendio. Ciertamente, ese jueves 22 de junio de 2017 fue un día trágico, pero no solo para la familia, sino solo para los que vimos realmente en vivo y en directo la muerte de estos dos jóvenes, sino también fue un día trágico para el Perú, para la sociedad, porque nos dimos cuenta de que seguimos cayendo como sociedad. De que Es seguimos prueba de la miseria humana, además, ¿no? Correcto. Del trato hacia el prójimo, ¿no? Correcto. En este caso de dos chicos, de dos adolescentes, bueno, muy, muy jóvenes, ¿no? Sí, justamente, y ahí fue donde enfoqué el tema, porque me di cuenta de que el tema no es sobre los fallecidos, sino sobre las personas que quedamos acá, y que tenemos que realmente avergonzarnos por ser parte de una sociedad que permite. Informal, además. Ahora, yo quería conectar lo siguiente. Hemos tenido grandes tragedias en este país en los últimos 50, 60 años. Por ejemplo, la tragedia del Estadio Nacional, Claro. en los años 60, Sí. que también se origina por falta de criterio, por falta, además de profesionalismo, en los patrones o en los protocolos que se tienen que realizar, ¿no? Recordemos... Es la máxima tragedia de la historia del fútbol, ¿no? Exactamente, y una de las máximas tragedias, digamos, Claro. de manera global que no ocurría en nuestro país, Pero ¿no? en los últimos años también hubo un incendio en el que perdieron la vida unos bomberos, creo que por primera vez. Sí, claro. También, el Cuerpo También, General de Bomberos, en ATE, ¿no? Creo. la de los cines VK. Ujú. Ah, también, que- es verdad. que- A lo que iba, ¿no? Es la falta de preparación, ¿no? La informalidad, ¿no? O sea, tenemos la informalidad como un mal enquistado y que ya tenemos varias lecciones, sin embargo, no aprendemos mucho. Es cierto, es cierto. No sé qué reflexiones tú tienes a partir de tu investigación. Lo que a mí me dejó esta historia fue comprender algo que está muy enquistado tal vez en nuestra conciencia colectiva, que es que frente a una realidad cruel como la que vivimos nosotros, con informalidad, con desigualdad, con todo un cúmulo de tragedias sociales con las que vivimos, nuestro impulso es recluirnos en nuestra vida íntima, recluirnos, ponemos murallas, cercamos las calles, Sí. colocamos vigilantes, serenazgos, o sea, nos recluimos a nosotros mismos, nos encerramos a nosotros mismos, ¿por qué? Para sobrevivir. Porque si algo me ha dejado claro lo que pasó en las Malvinas, es que nosotros hemos perdido en algún punto la idea de ciudadanía, si es que alguna vez la tuvimos, Claro. y lo que somos es sobrevivientes. Somos sobrevivientes de una ciudad que nos agrede. Es más que una ciudad, eso es una jungla. Es Una jungla. Ahora, correcto. el título del libro creo que lo resume todo, ¿no? Que es Las Malvinas, los sobrevivientes del incendio, informalidad, desigualdad y otras tragedias, ¿no es cierto? Y es eso, es qué pasa con los que quedamos, ¿no? Seguimos en lo mismo, como dice Manuel, las tragedias se suceden, nos choca unos días y luego volvemos a nuestro... Recordemos lo de Mesa Redonda. Exacto, exactamente. Y posterior a ese incendio de Mesa Redonda, ese incendio grande, donde hubieron varias víctimas también. Casi 300 muertos. Casi 300 muertos.
Han habido otros amagos de incendios en esa misma zona. Es verdad. Y sigue Hace muy siendo poco. un espacio, un lugar altamente peligroso. Hubo incluso ahí mismo por las Malvinas, o si no fue ahí mismo dentro, que en la Galería de la Cochera hubo un caso casi parecido al de las Malvinas, un muchacho que se quedó encerrado, Claro. pero era uno nada más, ¿no? Ujú. Pero casi estábamos al borde parece que esto es algo que lo vivimos cada ciertos meses nada más. O sea, Así que es. sucede cada ciertos Como que no hay meses. capacidad de respuesta, ¿no? Cuando comentaba lo de la tragedia del Estadio Nacional de los 60, que fue un partido entre Perú y Argentina para ir a las Olimpiadas. Pero olímpico, sí. Exacto, y bueno, le anularon en gol a Perú y a partir de ahí el famoso personaje llamado Negro Bomba, Negro Bomba, sí. agita, digamos, Salta, ¿no? salta, entra a la cancha, agita, digamos, a los espectadores, ¿no? De las distintas tribunas y la policía ordena lanzar gases lacrimógenos. Con las puertas cerradas. Y las puertas del estadio estuvieron cerradas. En conclusión, una de las tragedias más terribles que hemos vivido. Así es. Y eso formaba también parte pues, de una falta de cultura de protocolo, Sí, de sí. seguridad. Lo que tú has mencionado, ¿somos ciudadanos o no somos ciudadanos? Yo a estas alturas yo diría que no. Yo como intenta un poco esbozar el libro es que somos sobrevivientes, ¿no? Sí, pues. Ujú. Vivimos bajo nuestros propios intereses en una ciudad donde uno desconfía hasta del vecino, ¿no? Una pregunta que alguien me hizo cuando empecé a abordar esa historia es ¿qué tanto conoces de la persona que vives al lado? Ujú. Casi nada, porque uno siempre busca estar en... Manuel y yo, Sí. que tenemos un tiempo haciendo entrevistas juntos, no sé si recuerdas cuando hubo la campaña electoral municipal y preguntábamos a los candidatos cuál era su concepto de ciudadanía y qué se tocaba su Claro. ciudadanía en su plan de gobierno, no existía. Claro. Era un concepto que ni siquiera lo tomaban en cuenta, digamos, ¿no? Que es un concepto que parece como Muy abstracto, etéreo, ¿no? ¿no? Es Claro, como, exacto. no- exacto. Pero es importante porque eso nos define como seres humanos. Exacto. Si no tenemos ese tipo de tragedias, es como decir, la vida no vale mucho, ¿no? A ver, son dos personas que Sí. han fallecido encerradas en un container. Que no es inhumano. O sea, O sea, ni siquiera se paraban, qué sé yo, para tomarse un descanso. Estaban prisioneros. encerrados. Es un exactamente. esclavismo del siglo XXI. Yo recuerdo mucho ese día del incendio, porque yo pasaba por ahí con una colega, Carla Ramírez, que también ha sido Ujú, docente acá ujú. y que trabajó conmigo en la Unidad de Investigación del Comercio. Yo recuerdo mucho la pregunta que me hice, porque al ver a estos muchachos que morían así en vivo, frente a las cámaras de televisión, me preguntaba qué diferencia había para que yo esté por ingresar a una oficina con aire acondicionado y ellos estén en un contenedor muriendo, Claro. encerrados. Y fue una pregunta que me estremeció porque yo no encontré ninguna otra razón distinta al Ujú. azar. O sea, realmente fue el azar lo que a mí me permite estar aquí hoy conversando con ustedes y no narrando la historia de mi muerte en un contenedor encerrado, trabajando 10, 8 o 12 horas de manera informal. Jan, pudiste, nos has comentado que te acercaste a la familia de las víctimas. ¿Pudiste indagar por el otro lado, decir, por la zona de los responsables, por los Sí. responsables, por los que habían empleado a estos dos muchachos? Sí, sí, de hecho fue uno de los que es parte de la historia, son también los acusados, ¿no? Claro. Yo llegué a conversar con el hermano porque los acusados son una pareja de esposos, Ujú. el señor Johnny Coico y la señora Vilma Seña. Yo llegué a conversar con el hermano de Vilma Seña, Ajá. que tiene un puesto cerca donde ocurrió el incendio. Y llegué a contactarme con él porque además, a partir de la condena que recibieron ambos, que fue 32 y 35 años, la señora Vilma Seña, al estar gestando, veamos este escenario, era una persona que iba a ser madre, no tuvo, digamos, mayor salida para ella que ponerse en la clandestinidad. Se fue a la clandestinidad. Y yo busqué a su hermano para decirle, me gustaría hablar con la señora Vilma Seña para saber qué es lo que tiene por decir. Y recuerdo mucho lo que él me dijo, que fue, un rechazo absoluto porque no quería hablar con ningún periodista. Pero él me dijo algo que yo lo recojo, que fue, no somos asesinos. Y esa palabra a mí me tocó porque, claro, es verdad, a diferencia de los criminales que planifican, por ejemplo, Claro. un asesinato, ellos eran Pero la comerciales. informalidad es riesgosa y se puede convertir en asesina. Sí, ¿no? claro. Totalmente. Y eso es lo que valió un poco el caso, porque la justificación de por qué los encerraban, la pareja de esposos, la declaración que da Johnny Coy con la policía,
es que a ellos mismos pidieron que los encerraran. Cosa que es realmente para no creer. Es paradójico, ¿no? Pero digamos, en lo que se investigó después, la excusa era la desconfianza. Tenían desconfianza de que se lleven la mercadería. Que ellos, Sí, pero no podían dejarlos encerrados. Una lógica un poco absurda. Una Al lógica- final todo deriva pues en una tragedia. Hay una consulta, la capacidad de respuesta de la formalidad. Es decir, los inspectores municipales, todo el mundo sabía que ahí en las Malvinas se generaban este tipo de situaciones, ¿no? Donde a los empleados los encerraban en containers. ¿Dónde estaba la municipalidad? De tus hallazgos, ¿tú qué conclusiones tienes? Bueno, yo revisando la documentación, hace 2 semanas previo al incendio, la municipalidad clausura el lugar, pero lo clausura de la manera... Nicolini, digamos. Nicolini, correcto. Clausura la galería Nicolini, pero lo clausura de un modo que colocándole un papel en la puerta, que Manuel, Martín, sin ser maleducado, pero tú agarras una tijera, le pasas en medio a ese papel, abres las puertas y sigues trabajando. ¿No? Christian Rosenthal, que fue gerente designado para fiscalizar eso, él se justificó diciendo que como habían personas que vivían adentro, o esa era la información que él tenía, no podía ponerle pues En fin, Manuel, es Obstáculo. verdad, bueno, es una tragedia, ¿verdad? Tanto cómo ocurrieron los hechos y luego cómo se llevó a cabo el caso, ¿no? Tú has profundizado en un caso sin duda muy trágico, Jan. Para información de todos, te han elegido una fecha muy... en plenas fiestas patrias, en realidad, Sí, para en la víspera. presentar 27 tu de libro. julio, ¿no? Sábado 27 27 de de julio. julio. A las 7 de la noche, en el auditorio César Vallejo de la Feria Internacional del Libro de Lima. Jan. Sí. Bueno, es un momento muy importante, ¿no? Es un libro sin duda que hay que leer y para aprender al final de cuentas. Sí, correcto. Martín, te agradezco mucho el cherry. Pero no quisiera irme sin cerrar de que es algo que a mí también me ocupaba la mente, que era ¿por qué habría que leer esta historia? ¿Por qué es de interés para una persona que ahorita está, no sé, en su oficina, en su lugar de trabajo? ¿Por qué me debe interesar leer una historia de un incendio y de 2 muertes de esos muchachos? Porque esa realidad es la que vivimos nosotros. Y porque en realidad, si nosotros vamos a las cifras, el trabajo forzoso es uno de los, después del narcotráfico y después de La trata de personas. claro, la trata de personas es el tercer delito más importante del mundo. Pues bien, sin duda importante para Sí. eso también. Muchísimas gracias. Te agradecemos, Jan. Jan, Muchas tu- gracias. Gracias, Martín, presencia. por la Gracias, visita. Manuel. Un gusto. Pues bien, Manuel. Bueno, vamos a una pausa y retornamos. Así es. ¿Qué sería de la humanidad si no existiera la innovación? ¿Qué sería de nosotros sin la transformación, la solución, la proyección a un futuro mejor? El mundo de la innovación es infinito y para explorarlo necesitamos innovadores. Mentes capaces de generar el cambio en beneficio de todos. Mentes libres, intrépidas, inconformes y creativas. Sabemos que innovar no es lo mismo para todos. Y es que innovar no es para todos. Es solo para los que se atreven a encontrarle nuevos significados. Es crear en los lugares más inesperados. Es transformar lo que dabas por perdido. Es crear las reglas del juego. Es acercarse a las personas y conectar con ellas. Ellos saben de innovación y creen en sus diferentes significados. Tienen el impulso para crear un mundo diferente, liderando el cambio, convertidos en innovadores. Formamos profesionales diferentes. Exígete, innova, UPC. Amigos de UPC TV, retornamos con el programa para dar pues nuestras conclusiones finales, Martín, de lo que hemos tenido hoy. Buen programa y Buenos además, invitados. Y además, planes para las próximas semanas. Tenemos la presentación del libro de Jan Calcina y Es además el esta 27 super exposición. de julio. 27 de julio. Y unas semanas antes, el 4 de julio, la exposición de la madre Vera Lenz, ¿no es cierto? Con sus fotos personales, ¿no? Con sus fotos personales en el centro de Lima, ¿no? El Entonces, Centro muy Cultural interesante Nicolás porque Garcilaso. son registros gráficos que incluyen sus trabajos en Alemania, ¿no? Una Alemania más destruida, porque Claro, tiene claro. imágenes bastante
espeluznante después de un bombardeo en Múnich. Plena Segunda Guerra Mundial. ¿no? Sí. Y después tiene estas fotografías también realizadas acá en Lima, retratos a familias, pero también de estos viajes al interior del país, Así es. ¿no? Que es, digamos, un material bastante copioso, pero que también te registra una época, ¿no? Y una manera de trabajar en determinados momentos. Supongo que irás a las 2 citas, ¿no? Sí, yo voy a ir a las 2 citas definitivamente y vamos a cubrir además Así es. las 2 citas. Así es. No solamente vamos a ir a ver, a apreciar, sino vamos a ir a trabajar, Martín. Te Y no cuento. es así. Sí. Tú vas a ir- Ya tú- tenemos, ya hay bien. el memo, ya hay un Vas a ir memo. a trabajar. Sí. Bien, entonces ya tienen excusa los alumnos para sus planes durante las vacaciones, ¿no es cierto? Tienen la exposición y esta presentación del libro, ¿no? Así es, Y además Martín. leer el libro, que ya hemos hablado con Diego Calcina, es mucho más de lo evidente. Sí, ¿no? es un libro que nuevamente nos invita a reflexionar sobre el gran problema que tenemos en este país, que es la informalidad, que es un mal que lo tenemos, muy enraizado. Exacto. Y tenemos casos innumerables para poder mencionar, pero el de las Malvinas nos revela algo bastante alarmante, ¿no? Que acá en el Perú todavía hay una esclavitud en Sí, pleno claro, siglo XXI. exacto. Y además nos da muchas ideas, sobre todo a los alumnos, para sus futuros temas de crónicas y Sí. futuros temas de libro, de investigación. El saber ver, ¿no? El Exactamente. saber ver e identificar un tema que puede ser Y relevante. enfocarlo adecuadamente. Así es, Martín. Bueno, creo que Bien, ya Manuel. con esto nos despedimos, Así es. sin antes no decir que este sábado juega Perú con Uruguay Este sábado gana. y en Perú. UPC TV tenemos fe. Perú le gana a Uruguay, ¿no? Bien, pues hasta la próxima semana.